Apocalipsis 6, del 15 al 17. Dice la palabra del Señor: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, por este libro. Te damos gracias porque nos has llamado a tus caminos, a tu presencia, a tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que somos bienaventurados solamente por oír, solamente por leer y por conocer este bendito libro. Gracias, Señor Dios del cielo, en esta hora te damos por el privilegio, Señor, de conocerte, por todo lo que tú nos puedas enseñar hoy. Hoy te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestro entendimiento, que nos des inteligencia y sabiduría, Padre, que nuestro corazón sea quebrantado por tu palabra. Señor Dios, queremos ofrecerte una ofrenda, Señor, de oídos atentos a ti, Padre Santo, de una mente que persevera en ti y en tu palabra, Señor, y de un corazón que está dispuesto a obedecerte. Padre del cielo y Rey de la gloria, haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate con poder, Padre Santo, porque te necesitamos, Señor. Hoy necesitamos que hables a nuestras vidas. Hoy necesitamos que nos muestres, Padre Santo, tus caminos, tu verdad y tu salvación. Queremos conocerte, Hijo de Dios. Queremos conocerte, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que te reveles a nosotros a través de tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta hora. Quita, Dios, toda oposición. Quita, Dios, toda distracción, que cada uno de nosotros, Señor, pueda presentarse delante de ti con un corazón dispuesto, con unos oídos dispuestos, Señor, y con una mente que solamente reposa en ti. Dios, gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el mensaje de hoy se titula La ira del Cordero, y así es tal cual como dice en el versículo 16, el día de la ira ha llegado, y decían: escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, de la ira del Cordero. Es un poco difícil relacionar el término ira con el término cordero, porque de hecho el cordero es símbolo de mansedumbre, de silencio, cierto, de quietud. Pero la palabra ira implica un concepto todavía muy diferente. Más sin embargo, aquí están hablando de la ira del Cordero. Y es que este es uno de los aspectos más gloriosos de la persona de Jesús. La manera como en su carácter confluyen una cantidad de virtudes, una cantidad de perfecciones y de atributos que son contrarios entre sí, pero que están juntos en la persona de Jesús. Por ejemplo, en el texto que estuvimos mirando la semana pasada, nos dimos cuenta que cuando Juan lloraba, porque nadie era digno de abrir el rollo del libro, ni destaparlo, ni de tocarlo, cuando Juan lloraba, dice la Escritura que uno de los ángeles se le acercó a Juan y le dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando Juan volteó para buscar al león de la tribu de Judá que había vencido,
encontró para sorpresa suya que lo que estaba allí era un cordero como inmolado. Y esta es la gloria del Señor Jesucristo, la gloria del león cordero y del cordero león. O sea, la gloria de encontrar en Jesús la realeza, el dominio, el poder de un león, pero también la mansedumbre, la ternura, la paz de un cordero. Y sobre todo, el hecho de su amor y de su gracia, pero también el hecho de su justicia y de su castigo. Entonces, hoy vamos a mirar este aspecto del Señor Jesucristo que se llama la ira del Cordero. El Señor Jesús se mostró básicamente como un cordero. Se humilló hasta lo sumo, tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y dice Isaías que como un cordero enmudeció y fue llevado al matadero. También dice Juan el Bautista que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es cordero por su carácter, por su mansedumbre, por su humildad, pero también es cordero porque es el sustituto en el sistema sacrificial que Dios estableció para salvar al pecador, para redimir al pecador de sus pecados. El pecador tenía que ofrecer un cordero sustituto que muriera en su lugar. Y todos esos corderos que se ofrecieron desde que Adán y Eva pecaron hasta la venida del Señor Jesucristo tipificaban al Cordero de Dios, al Cordero perfecto que no cubría los pecados, sino que quitaba los pecados del mundo. Entonces, este Cordero tiene todas las características de un cordero, tiene toda la mansedumbre, tiene toda la humildad, tiene toda la disposición al sacrificio, a poner su vida por la nuestra, pero también tiene una perfección de su carácter, que es su ira. Y así como vimos a un Jesús que enmudeció frente a todos los insultos, frente a todas las calumnias, frente a todas las difamaciones, frente a todas las amenazas, frente a todas las humillaciones, también vemos un Jesús que, lleno de enojo y de celo por la casa de Dios, tumba las mesas de los que hacían mercadería en el templo, los expulsa del templo con cuerdas, con un azote, y enojado deja ver su ira, deja ver su enojo. Encontramos, si nosotros nos disponemos a despojarnos del Jesús romántico y falso que hemos aprendido de religiones tradicionales, y nos adentramos en el Jesucristo verdadero que enseña la palabra de Dios, vamos a encontrar que el Señor Jesús tenía ciertas frases y ciertos tratos que dejaban de ver aquello que nosotros vamos a estudiar hoy, que es la ira del Cordero. Jesús, cuando estaba ya en sus últimos días, dice que se acercó al templo y hubo un momento en que tuvo hambre. Iba camino a Jerusalén hacia el templo y hubo un momento en que tuvo hambre y encontró una higuera con un frondoso follaje, con muchas hojas, y él alargó su mano para buscar fruto en la higuera porque tenía hambre y no encontró absolutamente nada. Inmediatamente maldijo la higuera y la higuera se secó. Entonces hay unos aspectos del Señor Jesucristo que no sé si voluntariamente, creo que a veces voluntariamente, a veces por temor o a veces por descuido, los ignoramos. Pero si nosotros queremos conocer verdaderamente al Señor Jesucristo, tenemos que conocerlo en toda la dimensión de su carácter. Y es que cuando se habla de la palabra ira, en este caso la ira del Cordero, cuando hablamos de ese término, no estamos hablando de ese estallido de rabia, de enojo acumulado que hay en cualquiera de nosotros, seres humanos caídos, que en un momento dado dejamos acumular enojo, dejamos acumular inclusive frustraciones, dejamos acumular sentimientos negativos y estallamos de una manera en la que finalmente terminamos arrepintiéndonos de todo lo que dijimos, de todo lo que decimos y de todo lo que hacemos en esos arranques de ira. No se trata de eso cuando hablamos de la ira del Cordero. No se trata de eso, no se trata de un lado oscuro de Dios,
no se trata de un momento en el que el Señor Jesucristo perdió los estribos por causa de toda la iniquidad y la maldad que venía soportando. No. La ira del Cordero es un atributo divino. Todo el Antiguo Testamento nos habla de la ira de Dios. La ira es un atributo, más específicamente una perfección. Cuando decimos atributos, lo decimos para que podamos entender qué es lo que estamos diciendo. Pero la palabra correcta es perfección, una perfección de su carácter. Escuche bien, una perfección de su carácter. Sabemos que Dios es santo y sabemos que Dios es perfecto. Y sabemos, por ejemplo, que Dios es gracia, una gracia infinita, y sabemos que Dios es misericordia, una misericordia infinita, y sabemos que Dios es amor, un amor infinito, y todo eso nos gusta. Todo eso nos gusta y todo eso es objeto de nuestro estudio y todo eso es objeto de nuestra alabanza. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias, Padre Santo, por tu compasión. Gracias por tu clemencia. Gracias por tu perdón. Pero ¿alguna vez hemos dicho, Señor, gracias por tu ira? ¿Alguna vez hemos dicho, Señor, gracias por tu ira? Conocemos nosotros que la ira de Dios es una perfección de su carácter, tanto como lo es su gracia, tanto como lo es su misericordia. La misericordia es una perfección de Dios, un atributo divino. La verdad es un atributo divino. Pues la ira también es una perfección de su carácter. La ira es la manifestación de su justicia. Un atributo de Dios es su justicia. Es decir, que Dios está obligado por causa de sí mismo, no por causa mía, ni por causa tuya, ni por causa de nadie. Dios está obligado por el simple hecho de que es Dios, por el simple hecho de que es justo, está obligado para consigo mismo el darle a cada quien lo que cada quien merece. Darle a cada quien exactamente lo que merece. Eso es justicia. Si buscamos una declaración de justicia, vamos a ir a la declaración lógica y normal que todos conocemos. Justicia es darle a alguien exactamente lo que merece. Eso se llama justicia. Y la expresión de la justicia divina es la ira de Dios. En otras palabras, si Dios no se enojara por causa del pecado y de la injusticia, Dios fuera también injusto. Si a usted le es indiferente el pecado, si a usted le es indiferente la justicia, si delante de usted pueden maltratar y ultrajar a un ser humano indefenso y usted no siente absolutamente nada, usted es tan injusto como aquel que está maltratando, como aquel que está ultrajando. Yo pienso que eso es un concepto completamente claro. Entonces, si Dios es justo, la ira de Dios es también justa. La ira de Dios es una perfección de su carácter santo, es la evidencia de su justicia, pero hay una definición que a mí me gusta mucho y que la he compartido varias veces con ustedes, y es que la ira de Dios es la inquebrantable y permanente resistencia de Dios contra el pecado y la maldad. Voy a repetir la definición. La ira de Dios, que es la misma ira del Cordero, es la inquebrantable y permanente resistencia de Dios contra el pecado y la maldad. Y voy a tomar unos cuantos textos para que entremos en materia, comprendiendo un poco más el concepto y la conexión que tiene la ira de Dios con su santidad y con su justicia. Vamos a Éxodo capítulo 22 y leemos el versículo 22 al 24. Éxodo 22, del 22 al 24. Vamos a leer solamente un pedacito. Dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor
mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Si nosotros nos detenemos ahí en ese pasaje nada más, hay una expresión clara de su justicia que se manifestará en un acto de la ira de Dios, un juicio de Dios. O sea, si ustedes maltratan a una viuda y si ustedes maltratan a un huérfano, que clamen a mí, mi furor se encenderá sobre ustedes. ¿Y qué haré con ustedes? Los mataré a espada. ¿Para qué? Para que sus esposas sean viudas y para que sus hijos sean huérfanos. ¿Eso se llama qué? Justicia. Exactamente lo que tú estás haciendo, exactamente lo hago contigo. Es una expresión de la santidad de Dios. Ojalá que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que estamos diciendo, porque yo sé que estamos caminando por un terreno por donde no nos gusta caminar con respecto a las cosas de Dios. Vamos a Números, más adelantico, Números capítulo 11. Números capítulo 11, y leemos solamente el versículo 1. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. ¿Sí ve con qué claridad la Biblia habla de este asunto, del carácter de Dios, de su perfección, de su santidad? Dice: y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Bueno, volvamos a nuestro texto en Apocalipsis capítulo 6. Quiero que nos ubiquemos nuevamente en Apocalipsis capítulo 6. Aquí hay un cuadro de las personas malvadas, las personas perversas, las personas condenadas en los últimos tiempos, que le dicen a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué significa eso? Significa exactamente lo que dice ahí, que la ira del Cordero es algo mucho peor que ser aplastado por una montaña. Repito, enfrentarse con la ira del Cordero, es algo muchísimo peor que ser aplastado por una montaña. Es más ligero y más soportable que una montaña nos aplaste a que nosotros nos enfrentemos a la ira del Cordero. La ira del Cordero es dolorosa, es tormentosa y es aterradora. El rollo que vimos en el capítulo 5, escuche bien, el rollo que vimos en el capítulo 5 del Apocalipsis no es otra cosa que lo que está ahí. Yo no sé por qué, yo nunca he entendido por qué. Para saber qué es lo que contiene el rollo, los teólogos comienzan a hablar de las posibilidades, de qué es lo que es el rollo. El rollo contiene esto y el rollo contiene lo otro, y hay una cantidad de posiciones y una cantidad de teorías acerca de lo que contiene el rollo. Pero resulta que todo el libro del Apocalipsis dice lo que contiene el rollo. Así que no tenemos que ir a ningún teólogo para saber, sino que tenemos que simplemente leer el Apocalipsis y darnos cuenta de qué es lo que sucede cuando se abre el rollo y qué hay dentro de ese rollo. Es un rollo que está escrito por dentro y por fuera, o sea que está repletico ¿de qué? De juicios. Cuando se abre, los 7 sellos contienen 7 juicios. El último sello contiene 7 juicios de 7 trompetas, y la última trompeta contiene 7 copas donde se derrama la ira de Dios. ¿Qué contiene el rollo? Los juicios de Dios. ¿Qué contiene el rollo? La ira de Dios. Eso es lo que contiene el rollo, la ira de Dios, la ira del Cordero. Ahora, esa ira ha estado represada por siglos, pero para que podamos entender con mayor claridad, nosotros tenemos que hacernos unas preguntas que las vamos a responder, por supuesto, con las Escrituras. La primera pregunta que yo quiero hacer a este texto es:
¿qué es lo que provoca la ira del Cordero? Primera pregunta, ¿qué es lo que provoca la ira del Cordero? Y ustedes me dirán, bueno, tanto pecado, tanta maldad. No, esa no es una respuesta correcta y de hecho es una respuesta muy ambigua. Quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a mirar qué es exactamente lo que provoca la ira del Cordero. ¿De dónde proviene esa ira represada y qué fue lo que provocó o originó esa ira? Vamos a Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1 y leemos el versículo 18 al 21. Dice lo siguiente acerca de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Número 1. La ira de Dios se revela y es causada, ¿por qué? Por la injusticia y la impiedad de detener la verdad, detener la verdad. O sea, los que pueden anotar ahí o los que simplemente quieran después escuchan y repasan, pero lo primero que provoca la ira de Dios es detener la verdad, detener la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quién? Al hombre. ¿Qué le manifestó Dios al hombre? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo quiero que estemos atentos a estas citas. ¿Qué fue lo que originó la ira de Dios inicialmente? Que hay hombres impíos que detienen la verdad. Eso es lo que produce la ira de Dios. Que hay hombres impíos que a través de todas las épocas y a través de todos los tiempos han detenido la verdad. Ahora, ¿de qué verdad están hablando? De una verdad que es manifiesta. ¿Cuál es esa verdad manifiesta? Que Dios es el Señor, el dueño y el creador del universo. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su eternidad, su omnipotencia, están claramente manifestadas ¿en qué? En la creación. El sol, la luna, las estrellas, los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que nosotros vemos en el universo habla a gritos de que Dios existe. No existe ninguna explicación racional al hecho de la existencia de una célula que tiene un orden, que tiene una inteligencia, que tiene una estructura, que tiene una funcionalidad, que tiene impresa en toda su estructura y funcionalidad la marca indeleble de un creador supremamente inteligente. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la célula en el colegio. Cuando yo la vi, yo no entendía nada. Me parecía una clase súper aburrida. La meiosis, la mitosis, los organelos, el núcleo, la vacuola, las lisosomas y todo eso. Y luego la división celular y luego el ADN y todo. Pero cuando usted comienza a estudiar y encuentra la inteligencia tan compleja de una célula, la manera tan inteligente como se dividen, como se multiplican, usted si tiene, como decimos aquí en Colombia, si usted tiene dos dedos de frente que usted tenga, usted no puede negar que esa célula la hizo un ser que es aún más inteligente de la inteligencia que está plasmada en esa célula.
Y si luego contempla lo que es el átomo y cómo los protones, los electrones giran alrededor del átomo y cómo el átomo le da vida a la materia y todo este asunto de la biología, de la física, de los seres vivientes, de las especies, de las familias, de los animales, de las plantas, de todo el ecosistema, de todo el mundo aún por conocer que hay en la profundidad de los océanos. Y usted dice, no, es que todo eso se formó así como que por casualidad, así como por un accidente, como por un movimiento de un Big Bang. Eso es completamente absurdo, eso es completamente ridículo. Toda la creación grita con total claridad que Dios existe. La existencia de Dios está claramente comprobada. Y una de las cosas que escuchaba en un video que publiqué en nuestro chat de grupo, publiqué un video de un hombre, un líder católico, no sé si es sacerdote, no sé, pero es un líder de la Iglesia Católica, que decía que a él le parecía muy interesante ver cómo los movimientos políticos de ahora reclamaban ser ateos, pero que al mismo tiempo que reclaman ser ateos, todos los movimientos políticos e ideológicos, que es todo esto que se está moviendo, todo este caos que tenemos por esta sacudida que hay, ¿cierto?, de una oposición que tiene sus razones. Yo no voy a hablar de política aquí, pero hay una oposición que tiene unas ideologías completamente materialistas y completamente ateos. Mas, sin embargo, ellos siempre están acompañados de rituales satánicos, de rituales de brujería. Entonces, ¿será que realmente no creen en Dios? ¿O será más bien que lo están resistiendo? Porque ¿cómo puede uno negar algo que no existe si ni siquiera existe? Pero repito, todos estos movimientos que se jactan de no creer en Dios, de que Dios no existe, abrazan la brujería, abrazan la hechicería, abrazan todo este tipo de prácticas esotéricas, oscuras de las tinieblas. No es que Dios no existe, pues si Dios no existe, pues tampoco existe el diablo. Pero ¿por qué abrazo a sus enemigos si el tal no existe? Así que no se trata más bien de ateísmo, no existe el ateísmo. Todos, por sentido común, sabemos que Dios existe. Mas, sin embargo, hay y dejarán de existir personas sobre las cuales está la ira de Dios, que detienen la verdad, y que se envanecen en sus propios razonamientos. Ese es el problema de las personas. Detienen la verdad, racionalizan y llegan a un punto de pensar en cosas tan absurdas como que el universo se originó a sí mismo por sí solo. Y vamos a ver que las personas que tienen esas ideas siempre son personas que se entenebrece su entendimiento, son personas que se vuelven brutas, para decirlo de una manera más clara. Pero si hay algo que despierta la ira de Dios y la ira del Cordero, es a aquellos que detienen la verdad. Yo quiero ponerte un ejemplo de Pablo, que tuvo una experiencia. Pablo, que es un siervo de Dios y que sabemos que está lleno del Espíritu Santo, tuvo una experiencia cuando le estaba predicando a una persona muy importante de la política de Roma. Le estaba predicando y resulta que esa persona, el procónsul de Roma, quería oírlo. Estaba interesado en el evangelio, estaba interesado en la palabra de Dios, pero había uno de estos hombres sobre los cuales está la ira de Dios, que comenzó a estorbar la disertación del apóstol Pablo y comenzó como a impedir que el apóstol Pablo le predicaba y a impedir que el procónsul recibiera de verdad el evangelio. Quiero que vengas conmigo a Hechos capítulo 13 y vamos a leer del versículo 6 al 11. Dice lo siguiente: habiendo atravesado, está hablando de Pablo, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos,
hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea, el procónsul Sergio Paulo llamó a Pablo y a Bernabé porque quería oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Mire esto porque quiero que entienda el concepto. Pablo no está en la carne. Pablo está lleno del Espíritu Santo y eso es lo que me gusta del texto. El Espíritu Santo, ¿quién es? Es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no es alguien ajeno a Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. De tal manera que el Espíritu Santo piensa, siente, actúa, obra exactamente como Dios. Lo que a Dios le produce ira, al Espíritu Santo de Dios también. Y dice aquí la Escritura que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 9, vamos nuevamente. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Si se dan cuenta, la reacción del apóstol Pablo no fue una reacción de bueno, tengo que tener paciencia. Mira, Elimas, ¿por qué no me permites hablar aquí? Te corres un poquito para allá, haz silencio un momentico, con toda diplomacia, con amor, como dicen por ahí, pero dígaselo con amor. Pero dígaselo, no. Se lo dijo fue con ira. Y se lo dijo con ira, ¿por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que nosotros entendamos este concepto con claridad. Quiero que vayamos a unas palabras de Jesús acerca de lo que Él siente por estas personas que estorban el Evangelio, o sea, que detienen con injusticia la verdad. Mateo capítulo 18. Vamos a Mateo capítulo 18. El versículo 6 de Mateo 18. Mire lo que dice. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La ira de Dios se enciende contra toda persona que detiene con injusticia, con iniquidad, con impiedad la verdad. Eso es grave para Dios, más que cualquier otro pecado, más que cualquier otra falla. Eso es lo que desencadena la ira de Dios, el que detengan la verdad. Y pensemos a profundidad en este asunto. Detener la verdad, estorbar la verdad, dañar, torcer o adulterar la revelación que Dios ha dado acerca de sí mismo. Eso para Dios es supremamente grave. ¿Por qué es supremamente grave? Porque al detener la verdad, escuche bien, al detener la verdad, ¿cómo se detiene la verdad? ¿Cómo se detiene, escucha bien, cómo se detiene una verdad tan grande como que a través del cielo y de la tierra y de todo lo creado y de todo lo que existe, de todo el diseño y de la inteligencia que podemos contemplar en el universo, queda claro que hay un creador, que hay un Dios, que hay un Señor, que es eterno y que es soberano? Eso queda claro ahí. Y es una verdad grandísima, resplandeciente como el sol, la luna y las estrellas, tan clara como el agua, de que Dios existe. ¿Cómo se detiene una verdad así? Con razonamientos, con pensamientos vanos,
elucubrando cosas. Vamos al versículo número 22 de Romanos 1. La primera cosa es detener la verdad. Vamos a la segunda cosa. ¿Qué sucede cuando estos hombres comienzan a detener la verdad? Romanos capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, o sea, profesando saberlo todo, se hicieron necios. Versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta es la segunda cosa que provoca y que ha provocado la ira de Dios. Escuche bien, al detener la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es todo aquello que Dios ha manifestado acerca de sí mismo para que nosotros lo conozcamos. Pero al detenerla, ya sea adulterándola, ya sea impidiendo su avance y su conocimiento, al detenerla, el resultado es que cambiaron la gloria de Dios, de un Dios que es incorruptible, en semejanza de hombre corruptible. En otras palabras, escuche bien, hay un paso que se da. El primer paso que se da es detener la verdad, impedir el avance de la verdad, del evangelio y de la palabra. Eso lo han hecho los hombres generaciones tras generaciones. Hubo una época en que estaba prohibido leer la Biblia y luego le siguió una época en que la Biblia solamente estaba en latín. Luego llegó una época en que la Biblia tenía una cadena y estaba amarrada para que no la cogieran y no se la llevaran. Luego vino muchas épocas en que nadie podía leer la Biblia. Por siglos, por generaciones, se ha intentado con injusticia y con iniquidad detener la verdad. Tanto la verdad que es manifiesta en la creación como la verdad específica que Dios nos ha revelado en su palabra. Y eso es lo más grave que ha pasado, porque eso es lo que ha dado origen ¿a qué? A la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Cambiar la gloria de un Dios incorruptible, inmortal e invisible por una figura humana, o en algunas religiones una figura de reptil o de animal, por una figura humana. Eso es profanar la grandeza de Dios. Eso es lo que produce la ira de Dios. Primero tocan su verdad, primero tocan su revelación, y luego tocando su verdad y tocando su revelación y adulterando lo que Él ha dicho, entonces ahora profanan su nombre, cambiando su gloria que nunca jamás alcanzaremos a definir, a contemplar, a conocer, porque Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios es alto, sublime, inalcanzable. No puede ser rebajado a una estatua. No puede ser rebajado a una figura humana. No puede ser representado con ningún animal ni con ninguna cosa, porque Él es superior a toda la creación. Y no puede ser adorado sino como Él quiere y Él dice que debe ser adorado. Y Dios no puede ser concebido en mi mente como yo creo o como yo me imagino, sino como Él mismo dice que es. Pero de detener la verdad, que es la primera cosa que produce la ira de Dios, pasan a cambiar la gloria de Dios por una imagen corruptible de Dios. ¿Y qué sucede cuando esto pasa? Esta es la violación del primer mandamiento. Vamos a Éxodo capítulo 20. Vamos a Éxodo capítulo 20. Y recordemos un mandamiento que sabemos de memoria. Éxodo capítulo 20.
Vamos a leer el versículo 4 y 5. Mire lo que dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hay dos palabras claves para definir el pecado de hacer una estatua de Dios. Y esas dos palabras son maldad y aborrecimiento. Dice, para castigar la maldad de los padres, o sea, castigo la maldad de los que hacen eso, la castigo, no solamente en los que lo hacen, sino también en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, no me va a bastar con castigarlos a ellos. Hasta la cuarta generación castigaré a todos los que hacen eso. ¿Por qué? Porque los que hacen eso me aborrecen. Los que hacen eso me aborrecen. Yo quiero que vengas conmigo a una historia que todos conocemos, de un momento en que Israel hizo exactamente eso, cambió la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de un animal corruptible. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 32, y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Para ponerlos en contexto, le comento que en Éxodo 32, Moisés está en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, los mandamientos de Dios. Está hablando con Dios, recibiendo una revelación con Dios. Y por supuesto se está demorando bastante en el monte. Y acá abajo está el pueblo de Dios en su rebelión, desesperados porque Moisés no ha llegado. Y en el momento en que Moisés está hablando con Dios, está orando con Dios y que Dios le está mostrando sus mandamientos y le está mostrando su revelación, le está mostrando el tabernáculo, le está mostrando todo lo que él quiere para el pueblo de Israel. En ese mismo momento, miren lo que Dios le dice a Moisés, que está en la presencia de Dios y que no sabe para nada lo que está pasando. Pero cuando Dios está con nosotros, también sabe todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Vamos a Éxodo capítulo 32 y vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Dice, y entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, y si se dan cuenta dice tu pueblo, significa, o sea, ahí en ese momento ya Dios está dando un paso atrás. Tu pueblo, no era Israel el pueblo de Dios, sí, pero en ese momento Dios dice, Moisés, baja de aquí, porque tu pueblo, dice entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, o sea, yo no saqué nada, tú que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Aquí está la ira de Dios manifestándose. ¿Por qué? Porque han cambiado la gloria de Dios en semejanza de hombre corruptible, en semejanza de un animal corruptible. Ok. Moisés en ese momento intercede. Quédate ahí en Éxodo 32. Moisés no sabe lo que está pasando, lo está oyendo de parte de Dios. Y Dios le está diciendo, deja que se encienda mi ira, los destruyo a todos. Y yo de ti levanto un pueblo. Moisés en su fidelidad, en su sacerdocio fiel, en su fidelidad hacia la comisión que Dios le ha dado, comienza a interceder por este pueblo. Pero Moisés en ese momento no ha visto lo que realmente está pasando. Vamos a mirar lo que sucede cuando Moisés baja. Vamos al versículo 19 de Éxodo 32. Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas,
ardió la ira de Moisés. Yo te puedo decir una cosa. ¿De dónde viene Moisés? De la presencia de Dios. ¿Cómo está Moisés? Lleno de la presencia de Dios. Pero ardió la ira de Moisés. Dice, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y quiero que vengas conmigo a revisar cada acto de Moisés. Moisés estaba en el monte y cuando Dios le contó a Moisés lo que esta gente estaba haciendo, Moisés intercedió para que Dios no los destruyera con su ira, para que no se encendiera la ira de Dios sobre ellos y los destruyera todos. Moisés intercedió, pero cuando Moisés baja y ve lo que está sucediendo y lo tiene delante de sus ojos, dice que se encendió en ira. Primera cosa que hace Moisés, dice, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Escuche bien eso. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió a Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron haznos dioses. Y ahora vamos a ver la explicación más absurda que se puede dar. Esta explicación que da a Aarón acerca de qué fue lo que pasó es tan absurda como los que dicen que el mundo se hizo a sí mismo. Miren que tiene la misma dimensión de pensamiento absurdo. Así es la idolatría. La idolatría y el ateísmo es lo más absurdo que hay, porque son una misma cosa. Dice Aarón, dice, porque me dijeron, haznos dioses, versículo 23. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Esa es la misma teoría de la generación espontánea. Yo tiré el oro en una olla y se formó un becerro. Así es la idolatría. Entenebrece el pensamiento. Nos vuelve estúpidos, nos vuelve brutos y nos vuelve absurdos. Y pregonamos lo absurdo que creemos y no nos da ni vergüenza, no nos da ni pena. Pero la ira de Moisés no se calmaba. Dice, y viendo Moisés, versículo 25, sigan conmigo, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque idolatría y desenfreno sexual siempre van de la mano. Escuche bien, idolatría y desenfreno sexual, ellos siempre van acompañados, ellos siempre van de la mano. El uno lleva al otro y el otro lleva al uno. Desenfrenado, la palabra desenfrenado allí es que estaban fornicando cada uno en su tienda. Dice, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues,
este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Rápidamente, hermanos. Moisés quemó el becerro. Luego lo molió y lo convirtió en polvo. Luego se lo echó al agua. Luego obligó a los israelitas a que se tomaran el agua con el polvo del becerro. Luego se puso en la puerta y dijo: el que quiera santificar el nombre de Dios, que venga y mate a todos los que están fornicando, así sean sus hermanos o sus hijos. Así que, además de que se tragaron el agua con polvo de oro, también mataron a los que estaban fornicando, que algunos eran sus padres, algunos eran sus hijos, algunos eran sus hermanos. Pero además de eso, la Biblia dice en el versículo 35 que Dios, en el versículo 34, en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. O sea, Dios está diciendo, no es que todavía no los he castigado. Viene un día del castigo y ahí voy a castigar lo que han hecho. O sea, no importa que se hayan tomado el agua con polvo, no importa cuántos hayan muerto, todavía no han recibido mi castigo. Y aún así, dice la Escritura, que Jehová hirió al pueblo porque habían hecho. O sea, hubo un castigo inminente y esa generación que hizo todo eso tiene pendiente otro castigo en el día del castigo. Esta es la ira del Señor. ¿Por qué? Por detener la verdad y por cambiar su gloria en una imagen de algo corruptible. Esta es la ira de Dios. En el capítulo 17, y en el capítulo 18 de Apocalipsis, no lo busquen, hay un juicio exclusivo. De todos los juicios que hay, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios, pero hay un juicio, hay un apéndice de un juicio especial contra una institución llamada la Gran Ramera del Apocalipsis, que enseña a los hombres la idolatría, que enseña a los hombres a adorar a un Dios falso. Dice Apocalipsis que enseña a los hombres de todas las naciones y de todos los pueblos a fornicar. Y se refiere a la fornicación espiritual de adorar a un Dios que no es el Dios verdadero. Y de atribuirle a Dios este tipo de estatuas y este tipo de muñecos. Y hay en el capítulo 17 y 18 un compendio de un juicio especial. O sea, de entre todos los horrendos juicios, ellos serán los peores castigados, los más terriblemente castigados en esa hora, porque cometieron el gran pecado de detener la verdad, de adulterar la palabra de Dios y de profanar su nombre, cambiando su gloria por una imagen corruptible. Yo espero que esto esté claro. Esta es la madre de todos los pecados. Esta es la raíz del por qué Dios está enojado y está airado. Ahora, yo quiero que volvamos a Romanos capítulo 1. Nuevamente en sus Biblias, vamos a Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, que nos dice que la ira de Dios se revela de esa manera, se revela contra los que detienen la verdad, contra los que profanan la grandeza de Dios, reduciéndolo a una estatua, a una criatura. Dice que se revela desde el cielo y la pregunta es, ¿cómo se revela desde el cielo? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, si Dios está lleno de ira por causa de que han detenido su verdad y por causa de que han cambiado su gloria en estatuas de personas y animales corruptibles, ¿por qué dice el versículo 18 que la ira de Dios se revela en tiempo presente?
¿Y cómo se está revelando? Vamos al versículo 24. De esta manera es que se revela la ira de Dios. Versículo 24 de Romanos capítulo 1. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los abandona para la inmundicia. Y cuando nosotros pensamos en pecados como pornografía, homosexualismo, fornicación y todo tipo de lascivia, de lujuria y de perversión sexual, cuando nosotros pensamos que ese es el pecado más horrendo, que ese es el pecado más horrible, el de los violadores, el de los depravados, resulta que la Biblia te dice, no, esa es la consecuencia del verdadero pecado más horrible, que es cambiar la gloria de Dios por una imagen corruptible. Cuando cambiamos la gloria de Dios y cuando detenemos la palabra de Dios, el resultado es que Dios se hace a un lado, se echa para atrás y nos deja abandonados a la inmundicia, Entonces, el hombre que detiene la verdad, el hombre que abraza un ídolo en vez del Dios verdadero, termina siendo un hombre llevado de su propia concupiscencia. Dice el versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Así que la primera forma como Dios castiga es abandonándolo ¿a qué? A sus concupiscencias. A que deje de tener el control de su vida guiado por su espíritu, por su mente, por su intelecto, y sean los genitales y su instinto sexual el que gobierne su vida y se convierta en un enfermo y en un depravado. Esa es la consecuencia, esa no es la causa. Ahora, no solamente Dios los entrega a la inmundicia. Dice el versículo 26, por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Los entrega a pasiones vergonzosas. Es decir, los deja sin freno. Usted sabe que es Dios el que le pone freno a nuestros malos instintos. Que es Dios el que nos mantiene en integridad. Es Dios el que mantiene nuestra dignidad. Si Dios nos suelta, nos corrompemos y nos degradamos. Y ese es el resultado. El homosexualismo es el resultado de detener la verdad y de cambiar la gloria de Dios por una imagen corruptible. Versículo 27 dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si ve de dónde vienen todos los pecados, aquí está la lista de todos los pecados, desde el más feo hasta el menos feo. Todos los pecados están aquí como consecuencia de un abandono de Dios. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Porque en vez de honrar al Creador, honraron a las criaturas. Porque se postraron ante las estatuas. Porque adoraron la creación en vez de adorar al Creador, al único y sabio Dios inmortal e invisible. Y Dios hizo 3 entregas, 3 abandonos. En el versículo 24, lea de nuevo, los entregó a la inmundicia. En el versículo 26, los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28, los entregó a una mente reprobada. Y esa es la causa de la abundancia del pecado. ¿Y sabe qué produce una mente reprobada? Una mente reprobada produce lo que está enlistado en el versículo 29 al 32. No tengo mucho tiempo, pero lo voy a leer. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Vivimos en la generación de los desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural. Las madres hoy quieren matar a sus hijos y los padres quieren violar a sus hijas. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Si usted se da cuenta, los chistes que hacen reír a la gente son aquellos que tienen que ver con el homosexualismo, con el adulterio, con el robo, con la maldad, con el pecado. Se complacen en eso. ¿Por qué? Porque Dios los entregó a una mente reprobada y la causa es el gran pecado de detener la verdad y de cambiar la gloria de Dios por una imagen falsa, por una imagen de algo corruptible. Esto es lo que provoca la ira de Dios. Esto es lo que provoca la ira de Dios. Ahora, Dios está airado también, no solo por todos los que a través de todos los años y de todos los tiempos han detenido con injusticia la verdad. Hay una ira de Dios que también está represada, y esa ira tiene que ver con lo que han hecho con los siervos que proclaman la verdad. Y es que no solamente han detenido la verdad adulterándola, es que también han detenido la verdad asesinando a los mensajeros de la verdad, a aquellos a quienes Dios ha enviado. Y dice Apocalipsis 18, mire lo que dice Apocalipsis 18, que es uno de los 2 capítulos que hablan del juicio de la gran ramera del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18, versículo 24, dice, y en esa ciudad, que es la gran ramera del Apocalipsis, dice, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y vamos a Mateo 23, versículo 35. Mire lo que dice Jesús. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que desde el crimen de Caín contra su hermano Abel, el justo, el que adoraba a Dios según la verdad, desde ese crimen hasta el último de los siervos de Dios que ha muerto sobre la tierra, Dios todavía no ha dado el castigo que se merece. Todavía no ha dado el castigo que se merece. La ira de Dios se manifiesta de 2 formas. Escucha bien. La ira de Dios se manifiesta de 2 formas. Una forma presente, que es la que hablamos en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo y eso está en presente continuo. O sea, se está revelando. ¿Cómo? Se está revelando cómo Dios nos ha abandonado a las personas, a sus concupiscencias, a sus pasiones y a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir eso? Le pongo un ejemplo que casi siempre pongo. Cuando 2 personas están enemistadas porque una de ellas le cometió un agravio, algo grave, algo terrible, hizo una persona a otra persona. Imagínense 2 personas que tienen una relación de amistad y de repente el uno traiciona al otro y le hace algo grave. Lo primero que sucede es que el corazón de aquel que ha sido traicionado, que ha sido ultrajado, ese corazón
se resiente, se enoja, y lo primero que esa persona le va a quitar es la amistad. Lo primero que le va a quitar es la amistad. O sea, la amistad se acaba. La amistad se acaba. Si esas personas hablaban, si de pronto salían, si de pronto se divertían juntas, eso se acabó. Por supuesto que se acabó. Ahora, la persona que hizo lo malo no se va a ver afectada, sino hasta que la otra persona decida vengarse y decida castigarlo. Pero el solo hecho de que esa persona no le hable, el solo hecho de que esa persona ya no quiera salir juntas, ya no quiera compartir, pues a esa persona no le importa, porque finalmente nunca fue su amiga, es un traidor, nunca fue su amiga y nunca le importó su amistad. Pero la amistad terminó y ya no hay comunicación entre ambos. Esa ausencia de la comunicación y esa ruptura de esa amistad, podemos decir en términos físicos y reales, que no afecta a la persona en cuestión que hizo el daño, porque esa persona no le importa. Lo que sí le podría afectar es que recibiera un castigo similar. Ahora, el hombre ha pecado contra Dios al detener la verdad, al adulterar la verdad, al hacerse un Dios falso, al cambiar la gloria de Dios por una imagen corruptible. Ha pecado contra Dios. Y podemos decir que la relación se acabó. Pero en este caso, hermano, en este caso, la terminación de la relación con Dios, dado que Él es nuestro creador y sustentador, sí nos afecta. Porque cuando Dios no me habla, cuando Dios no interactúa conmigo, cuando Dios se hace a un lado, yo dejo de ser. Y eso es lo que Dios ha hecho con la humanidad. Simplemente se ha hecho a un lado. Simplemente la ha abandonado. ¿A qué? A sus pasiones, a su concupiscencia y a una mente reprobada. Y eso ha llevado a la humanidad al estado que usted ve hoy aquí. No tengo tiempo para hacer una descripción de algo que todos conocemos y que vemos en los periódicos y a nuestro alrededor. Y quizás hasta en nuestra misma experiencia. La ira de Dios tiene dos formas de manifestarse. Una forma presente, que es la ira orgé. La Biblia utiliza dos términos. En griego hay dos términos diferentes para la ira de Dios. Y en Romanos capítulo 1, 18, el término es orgé, que habla de un enojo reprimido, retenido, pero permanente. Y la otra ira de la cual habla Apocalipsis es la ira timos, que habla de algo que se está derramando o que se va a derramar. Timos habla de la ira que se derrama, que se desborda. Y nosotros de lo que estamos hablando o de lo que vamos a hablar, y ya va a tocar que sea la otra semana, es de la ira timos que se derrama. Ya la ira orgé se ha manifestado desde el cielo, porque los hombres se han vuelto homosexuales, lujuriosos, adictos a las drogas, adictos al sexo, a la pornografía, a la masturbación, porque los padres abandonan a sus hijos y porque los hijos no aman a los padres. Por todo lo que nosotros vemos que se están matando en las calles. Esa es la manifestación de que Dios nos ha abandonado a una mente reprobada y a nuestras propias pasiones y concupiscencias. Pero falta la ira timos, que es el justo castigo que merece la humanidad por todo lo que ha hecho contra Dios y por todo lo que ha hecho en su abandono de Dios. Vamos a dejar hasta aquí,
Pero antes de terminar, y para que no quedemos con esta sensación de desolación, de desesperanza, yo quiero decirte que esa misma ira del Cordero que se va a derramar sobre todas las naciones, sobre todos los seres humanos, esa misma ira un día se derramó sobre él mismo. El Cordero de Dios subió a la cruz del Calvario, y allí en la cruz del Calvario el Padre derramó sobre él su ira. Cuando Jesús oraba en el Getsemaní y le decía al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa era la copa de la ira de Dios por tus pecados y por mis pecados y por los pecados de todo aquel a quien Dios llama a sus caminos y a su salvación. Y en esta mañana Dios te llama a que te libres de la ira que está por venir, la ira del Cordero, y aceptes el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él se bebió la ira de Dios, cayó sobre su cuerpo y lo consumió, hasta el punto de que el Padre también lo abandonó. Escucha bien, las palabras de Jesús en la cruz del Calvario son: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre lo abandona porque en ese momento Jesús está cargando tu pecado y la ira de Dios se está derramando sobre el Cordero. Y ese Cordero que un día cargó esa ira por ti y por mí, y que nos dio el más grande privilegio y la más grande oportunidad de ser librados de la ira venidera, ese Cordero es el que hoy nos invita a que nos arrepintamos, le entreguemos nuestra vida a Él, creamos en Él y confiemos en Él. Solo con Él seremos salvos de su propia ira. ¿Quién nos va a librar de la ira venidera? ¿Quién nos va a librar de la ira del Cordero? Solamente el mismo Cordero es el que nos libra de la ira.